Bendito Dios, una vez más estamos acá, Señor, con tu pueblo reunido, Señor. Glorioso eres tú, Padre, grande en misericordia, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a exponer tu palabra, a pesar de todas mis limitaciones, Señor. Los corazones, Señor, para recibir de ti tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada hermano que está presente acá, Señor, a no escucharme a mí, Señor, sino tu palabra, Padre. No escuchamos a hombres, Señor, los hombres somos poco confiables, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestras miserias, Señor, de cada día. Ayúdanos a morir cada día, un día a la vez, a morir a nuestra carne, Señor, a crecer en ti, Señor, a saber que todo es tuyo, Señor, que todo te pertenece, que nada es nuestro, que somos peregrinos en esta tierra, Señor, que esta tierra no es nuestro mundo, Señor, que la justicia del hombre es un trapo de inmundicia, Señor. La única justicia que proviene de ti es perfecta y recta, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entrego la palabra, Señor. Te entrego nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Ya. No hay problema. Bueno, queridos hermanos, como les decía, hoy hemos venido a escuchar palabra de Dios y hemos estado de domingo a domingo compartiendo la primera carta a Corintios de Pablo, que es una bendición ir poco a poco y entendiendo qué les quería decir Pablo a los Corintios. Y esto, como saben y hemos visto el contexto, es también para cada uno de nosotros, para la iglesia y para cada uno de nosotros. En todo este recorrido vimos que Pablo se concentró en mostrar que el Evangelio de Cristo es suficiente, que no necesita de nuestra sabiduría humana, sino la que viene de Dios, porque solo en Él hay poder. Vimos que la madurez en nuestras vidas, en el anterior domingo, que no estamos completamente dominados por el Espíritu Santo. Hay inmadurez en cada uno de los corintios, les decía Pablo, y por qué no decir en nuestras vidas. Y que quisiéramos tener la mente de Cristo. Hemos compartido la anterior vez que esto significa entender el plan de Dios en el mundo, que consiste en traer la gloria a sí mismo. ¿A quién? A Él. Todo es para Él. Todo lo que hacemos es para Él y por Él. Ahora bien, mis queridos hermanos, esta mañana seguiremos en esta carta escrita por Pablo a los Corintios. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 23. Y es importante que tomemos atención, ya que todo lo que Pablo está diciendo a los corintios es para nosotros, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Amén. El
título de la prédica hoy día es Somos el templo de Dios. Amén. Y voy a leer el texto, 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 23. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales o andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aún cada uno reciba su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, reciba recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vuestro de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Amén. Y hermanos, en esta mañana vamos a respondernos 3 preguntas que nos vamos a hacer. ¿Somos carnales, bebés espirituales? Podemos preguntarnos. La segunda pregunta es, ¿somos colaboradores de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada? Y la tercera es, ¿entendemos que somos templo de Dios? Y vamos a ir respondiendo la primera pregunta, donde decía, somos carnales, bebés espirituales. Y voy a volver a leer 1 Corintios 3, del 1 al 8, que dice, de manera que soy
que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Carnales. Cuando habla Pablo y dice carnales, se está refiriendo a nuestra inmadurez espiritual, ¿sí? Los problemas de esta iglesia en Corintios no solo era por la influencia externa del mundo, también era la carnalidad o inmadurez interna. Amén. Las presiones del mundo se han combinado con la debilidad de la carne. Aunque los creyentes de Corintios ya no eran naturales, tampoco eran espirituales, controlados de todo por el Espíritu Santo. De hecho, eran carnales, controlados por gran parte de su carne caída. Aunque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, todavía batallan con la carne o su propia naturaleza caída. Amén. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. Esto está en Romanos 8:9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Amén. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, ¿sí? Pero batallamos día a día con nuestra carne. En Romanos 7, del 14 al 25, Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Podríamos hacer toda una prédica de este versículo de Romanos, pero me desviaría totalmente del tema. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño resumen de este versículo que dice este pasaje de Romanos. Nos está describiendo a todos los cristianos, ¿sí? Incluidos los más espirituales y los maduros, que al examinar honestamente frente al parámetro justo de la ley, quien es Dios mismo, reconoce cuán lejos estamos del cumplimiento en nuestros propios esfuerzos. El apóstol expresa esta frustración, ¿sí? Y todos seguramente en nuestro día a día tenemos luchas.
A veces vencemos y a veces no vencemos. Y a veces somos muy inmaduros espiritualmente. Hay áreas en nuestra vida. Porque aquí Pablo dice niños en Cristo, que es la carencia de madurez. La carnalidad de estos creyentes era indicación de su inmadurez. No tenían excusa alguna para no ser maduros, no deberían, porque ya Pablo había estado 1 año y 18 meses con ellos. Pablo dio a entender al decir que debió haber podido escribirles como a maduros. Yo ya debería hablarles cosas mucho más profundas, pero no, les escribo como a niños, a la luz de todo lo que había enseñado. En 1 Corintios 3:2 dice: os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En Hebreos capítulo 5, del 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Leche, alimento básico espiritual. Es lo primero que recibimos cuando nacemos de nuevo. Leche. El conocimiento sin obediencia, mis queridos hermanos, no contribuye al crecimiento espiritual. Tenemos que obedecerle su palabra. Como les había dicho, habían sido expuestos durante mucho tiempo al Evangelio y ya deberían enseñar a otros. Pero en realidad solo eran bebés espirituales, demasiado infantiles para siquiera comprender la verdad y peor aún, para enseñarla. Pablo estaba yendo directo a decirles y a reflexionarlos, a exhortar directamente, porque es duro que nos exhorten, es duro que nos hagan ver nuestros errores, pero tenemos errores. Vianda, alimento sólido, se refiere a los aspectos más profundos de las doctrinas de las Escrituras. La diferencia no radica en la clase de verdad, hermanos, no, para nada. La verdad es la misma, sino en el grado de profundidad. La inmadurez espiritual hace incapaz a la persona de recibir verdades profundas, abundantes. ¿Qué había? Celos. Los celos son una respuesta de una ruptura de equilibrio emocional que surge cuando una persona recibe la amenaza o siente la imposibilidad o la posibilidad de perder algo, ¿sí? Celos. Contiendas, disputa, disensión, debate, eso es lo que había en Corintios. Disensiones, oposición, contrariedad. La carnalidad produce la actitud de envidia, una forma severa del egoísmo. Produce la acción de contender. Las disensiones subsiguientes, ¿qué hacen? Dividen. Como hombres apartados de la voluntad del Espíritu y por ende carnales, no espirituales. Acá decía en el pasaje, ¿qué pues? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Se preguntaba Pablo. ¿Qué son? El favoritismo y las fracciones que hacemos dentro de los grupos. ¿Acaso no tenemos hermanos? ¿Acaso no miramos al hombre y seguimos al hombre muchas veces? Y tenemos favoritismos con ciertas personas. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Una valoración escueta, pero precisa del lugar que ocupan todos, absolutamente todos.
Dice en la palabra y en lo que hemos leído, concedió el Señor, lo que concedió el Señor lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. El Señor es el único que puede dar la fe a los que son ignorantes y muertos en cuanto a lo espiritual. Él es el único. La salvación es la obra de la gracia de Dios a favor de aquellos a quien Él elige dar. Amén. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y Él, por su gracia, nos abrió los ojos. Miren lo que dice en Romanos 9, del 15 al 19. Y esto es impresionante porque cuando uno lo lee, ve lo poderoso o la soberanía de Dios. Cuando dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece el corazón. ¿Sí? La soberanía de Dios. Él es el que dispone, Él es el que da, Él es el que quiere abrirnos los ojos. No es algo que viene de nosotros. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos muy fáciles de gloriarnos nosotros. Cualquier esfuerzo que hacemos, pensamos que somos nosotros. Y saben, hermanos, si hay algo bueno en nosotros, es gracias al Espíritu Santo. Porque nada bueno tenemos nosotros, en absoluto. No tenemos nada de qué gloriarnos. Uno planta, otro riega. Son la misma cosa. ¿Por qué nos vemos diferentes unos a otros? ¿Seré diferente yo porque estoy dando la palabra? No. Somos todos iguales. Todos somos instrumentos humanos que Dios utiliza para producir la vida de salvación. Instrumentos. Somos considerados y recompensados por igual como resultado de su disposición voluntaria. ¿Sí? Él nos va a compensar como Él quiera, no como nosotros queremos. ¿Sí? En Mateo, la parábola de Mateo, donde habla del Mateo 20, del 1 al 16, que no la voy a leer porque si no me voy a alargar, pero hace la relación del reino de los cielos, es semejante a un hombre, dice, padre de familia, que tenía que hacer un trabajo y bueno, había los jornaleros y los jornaleros iban llegando, les decía, usted no tienes nada que hacer, ven a trabajar. Unos han trabajado 8 horas, otros han trabajado 4 horas y el último trabajó 1 hora. Y al final le dice, bueno, ve y paga el denario que les dije. ¿Y qué pasó? Que venga el último. Y el último, ¿cuántos recibió? Su denario. ¿Y qué pasó con el primero? El primero dijo, ¿qué pasó? O sea, yo he trabajado 8 horas, he hecho todo lo que... pero recibo lo mismo. ¿Por qué? Miren cómo es nuestra justicia. Miren cómo es nuestra inmadurez. ¿Quién es el dueño de ese denario? El dueño de ese denario es el hombre que los contrató. Y él hará lo que quiera con su plata. Lo mismo es Dios, soberano. Él hace lo que quiere. Él da a quien quiere lo que Él quiere dar. No tengo que yo mirar al otro y decir, ¿por qué yo no, Señor? Te he servido años y no veo lo que mira el de mi lado que está hace 2 días.
no nos hemos mandado a mirarnos unos a otros. Amén. La verdad es que todos terminamos empatados desde la óptica de Dios, absolutamente todos. Sin importar cuánto tiempo trabajes o trabajemos cada uno de nosotros en la obra. Todos recibirán el salario un día completo de trabajo, como es la parábola. Todos. De igual forma, por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Se han puesto a pensar en el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz, así toda su vida, un ladrón. Estaba al lado, pero disfrutó de la presencia de Dios. Y claro, los apóstoles podrían haber dicho, pero yo he estado 3 años, o sea, ¿cómo esto no es justo? Justicia, inmadurez, así somos, inmaduros. Por eso causamos divisiones. ¿Qué hay con nosotros, hermanos? ¿Qué hay? Ahora vámonos a analizar nosotros. ¿Qué hay con todo esto? ¿Cuáles son los síntomas de inmadurez que tenemos espiritual? ¿Acaso no necesitamos a veces muchas personas que una necesidad muy grande de aprobación? Debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Sin embargo, algunos tenemos necesidad extrema de aprobación. A la menor señal de que otro no nos apruebe, nos ofendemos, nos irritamos. Así fuera un simple saludo, no me ha saludado. Otras veces no lo expresamos, otras veces lo escondemos, nuestros sentimientos. Somos personas complejas, con mecanismos de defensa y formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo, estas manifestaciones externas corresponden a una inseguridad interna. ¿Amén? Necesitamos una idea más grande de Dios. Tenemos que saber quién es Dios, quién es el soberano, y una idea más pequeña de nosotros mismos, del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Nos encantan los reconocimientos, ¿o no? Nos encanta hacer, ahora fíjense en los colegios. Yo antes, cuando salía bachiller, era la fiesta del bachillerato. Ahora salen del kinder y les hacen el bachillerato. Han salido del kinder, han salido de la primaria, han salido. Todo es reconocimiento, aplausos. ¿Para qué? Para elevar al hombre. No hemos venido a elevar al hombre. Somos ególatras, ¿verdad? No hemos venido a elevarnos a nosotros mismos. Y aquí Pablo está reconociendo, o sea, ¿por qué? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes son? El perfeccionismo es otra señal. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. A medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentamos mayor necesidad de sentirnos seguros. Y el perfeccionismo no es más que una forma externa de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad, lo cual nunca lograremos alcanzar realmente, nunca. Conforme maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debería disminuir al sentirnos seguros en ¿dónde? En Cristo. En Él estamos seguros, no en lo que hacemos nosotros. No. Los celos, estamos hablando de celos. No somos celosos, hermano. Esta es una señal de nuestro mundo emocional carnal.
necesitamos madurar. Algunos experimentan celos por amistades, cuando hacen otros amigos. Pero ¿por qué tienes nuevo amigo? Pero si salías conmigo y ahora no me has llamado. Celos. Celos. No somos así, hermanos. No estamos mirándonos unos a otros, con quién estamos, y no estamos juzgándonos unos a otros siempre. Y vemos mucho en el colegio, grupos, amiguita acá, amiguita acá, es inmadurez, y los celos, y se pelean por celos. La condenación frente del otro. Esta actitud está motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás, arrogancia moral. Estas personas tienden a señalar o criticar a cualquier otro que no llegue a su estándar. Las personas maduras son personas humildes, y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo, ¿sí? El maduro es humilde, no condena a nadie. ¿Cuántas veces se han sentado frente al televisor cuando ven, bueno, ahora cualquier telenoticioso es una crónica roja, digamos, ¿no? Pero ¿cuántas veces se sientan y ven al asesino o al violador y dicen, ¡oh, qué bárbaro! Eso sí que no, nunca, no, qué barbaridad. ¿Eres mejor que ese hombre? Tendríamos que preguntarnos. ¿Somos mejores? ¿Somos incapaces de hacer lo mismo? Tenemos que preguntarnos, hermano. Tenemos que entender que en la palabra de Dios todos somos iguales y todos deberíamos ir madurando hacia esa humildad, a no juzgar al otro. Otro es el resentimiento, la falta de perdón. No perdono. Los arranques incontrolables de ira. Tenemos arranques de ira, ¿o no? Muchas veces. Amar, servir, pero por razones equivocadas. Ahí está. Podemos servir y eso es bueno, pero ¿por qué sirves? Deberíamos de ser por amor a Cristo. Pero muchas veces servimos, ¿para qué? Para que seamos el centro nosotros, para que nos miren, para que nos alaben. ¿Sí? Y muchas veces nos pasa, para llamar la atención. Esa es una falta de madurez. Nos gusta estar siempre en el centro. Cuando somos el centro, la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y muchas otras más. Debemos servir, pero por razones correctas, hermanos. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están errados. De manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. Como cristianos, siempre menciono, y cuando compartimos los juegos, yo les decía, no podemos ser imitadores, o sea, imitar a Cristo de una manera solo externa, sino es de adentro hacia afuera. Tenemos que ser auténticos. Nuestro servicio debe ser auténtico porque es para Él, no es para los hombres. Amén. Tenemos dificultad para reconocer el talento de otra persona. También. Por eso nos miramos unos a otros. No, no. Nos cuesta. Debemos de tratar de mantener la humildad siempre cuando miramos al otro. Dificultad para controlar la lengua. A veces somos chismosos, habladores. A veces hablamos de más y nos condenamos a nosotros mismos. Somos tan soberbios que decimos, mañana voy a hacer esto, y no decimos, si Dios quiere. Pero así somos. Nos falta mucho.
La actitud de sospecha a los demás, eso es importante, ¿no? ¿Acaso cuando alguien dice algo, dice, por algo está diciendo este hermano? Algo se trae, ¿o no? Algo debe haber. Y estamos así, siempre atentos. No, me ha traído ese regalito porque debe tener un interés de algo. Y Dios nos dice que, más bien, pensemos siempre en lo bueno. Si alguien me está mintiendo, no diga, me está mintiendo. Eso tenía mi hija María Belén, de niña. Siempre decía, es que me está mintiendo, papá. Pero si te está diciendo, debe ser verdad. No, me está mintiendo. No, pero nosotros estamos mandados a creerle. Si está mintiendo, quien tiene la justicia es Dios. No nosotros. No hemos venido a revelar nosotros justicia a nadie. Porque el justo es Dios, no nosotros. A medida que comprendemos mejor las señales mencionadas acá, que los hemos visto, entendemos que no hay nada mejor que vivir emocionalmente libres en Cristo y por Cristo, no por esfuerzo propio. Amén. No por esfuerzo propio. Tenemos que darnos cuenta. Y Pablo ahí está mencionando riñas. ¿Quiénes son? Todos somos iguales. Todos. No podemos no darnos cuenta cómo estamos en nuestro día a día. Y pasemos a la segunda pregunta. Dice, ¿somos colaboradores de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada? Y voy a leer 1 Corintios 3, del 9 al 12. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Pablo, Apolo, Pedro y todos los ministros son obreros, iguales en el campo, hacen lo mismo, pero la vida espiritual de este campo es resultado exclusivo ¿de qué? De la gracia y el poder de Dios. Amén. Conforme a la gracia. Eso es lo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. Cuando habla de los problemas de la iglesia de Corintio, Pablo repite lo más importante, Dios. Eso es lo que hace aquí. Habla de sí mismo como perito arquitecto, ¿sí? Pero primero deja claro que cualquier habilidad que él pueda tener es conforme a la gracia de Dios que le ha sido dada, ¿sí? Porque él se pone como un perito, pero dice, es conforme a la gracia que Dios me ha dado. No soy yo, es Él en mí. Pablo reconoce sus habilidades, todas estas habilidades que son un regalo de Dios, y así deja claro que él no merece crédito de ser maestro arquitecto. No ha desarrollado sus destrezas practicando hasta la perfección. No lo ha hecho. Voy a ser perfecto. No. Dios se las ha dado. Sino que las ha recibido por la bendición de Dios. Bendito es entender la palabra de Dios. Él nos revela su palabra. Él nos da el crecimiento. No nosotros. Por más esfuerzo que pongamos, no podemos crecer. Quien nos hace crecer es Él. Lo único que hacemos es obrar, hacer. Por eso no deberíamos mirarnos unos a otros. Este es más crecido, este es menos crecido. Dios sabrá. Dios sabe a quién da. ¿Cuántas veces leemos un pasaje en la Biblia y
No, y lo seguimos diciendo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y no es porque seamos tontos, hermano. Podemos tal vez entender con nuestra mente humana, pero Dios no quiere eso. Es el Espíritu Santo quien nos da el entendimiento. Entonces cuando estamos en la calle pensando esto es lo que quiere decir, esto es, y no es tuyo, es de Él. Él te está revelando y deberíamos reconocerlo y no decir qué capo soy, porque le quitamos la gloria a Él. Amén. Ser sabio. Pablo ha hablado sobre la sabiduría humana mucho en los anteriores versículos, en los anteriores capítulos. Y realmente Pablo la ha desechado, toda sabiduría humana, para nada. Yo no he venido con sabiduría humana, les decía Pablo, no. Él ha venido con sabiduría de lo alto, del poder de Dios. Maestro arquitecto, ¿por qué? Por la gracia dada por Él. Nos da la imagen de un arquitecto sabio y con experiencia. Gracias, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Es el tipo de persona que todos quisiéramos ser, ¿no? Es el tipo de persona que quisiéramos que todos tengamos en las iglesias. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Si consigo un arquitecto, ¿qué voy a querer? Voy a querer un arquitecto que realmente tenga experiencia y que sepa lo que está haciendo, que sea un perito. En este caso Dios dio esa pericia a Pablo y Pablo está resaltando y decir, todos somos iguales. Yo soy perito, pero dado por la gracia, por el regalo de Dios. Dice, puse el fundamento. Pablo construyó el fundamento de la iglesia de Corintios mientras obraba como pastor fundador. Durante 18 meses ha estado en Corintios. El otro que sirvió después de salir de Pablo para Efeso era Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, un hombre ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Esto está en Hechos 18, 24 al 25. Durante su ministerio en Acaya, Corintios, Apolo aprovechó mucho por la gracia de Dios a los que creían. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrado por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Eso es lo que ha hecho Apolos. Sin embargo, Apolos no estaba en Corintios en ese momento. Pablo le había pedido que regresara a Corintios, pero Apolos no quiso. Eso está en 1 Corintios 16, 12. En ese momento no sabemos quién edificaba sobre fundamento de Pablo, el fundamento que había construido. ¿Cuál era el fundamento que Pablo estaba sobre edificando? Era el fundamento de Cristo. En cualquier caso, mis queridos hermanos, es inevitable que tarde o temprano cada trabajador cristiano tenga que marchar para otro lugar, o que se enferme, o que muera. Por eso alguien debe haber para sucederle, ¿sí? Alguien. No sabemos quién. Que continúe la obra del fundamento, Cristo. Eso es lo que hizo Pablo, lo que hizo Apolos, todos hicieron eso. Pero el pueblo, Corintios, no entendió, ¿sí? Estaban divididos, miraban al hombre con su sabiduría humana. Él es el fundamento, Él es el fundamento. Amén. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Estamos en el fundamento? Porque en la anterior prédica yo les decía, ¿a quién estamos predicando? ¿Es a Cristo o nos predicamos a nosotros mismos?
cuando vamos y queremos predicar el Evangelio, y es bueno dar nuestro testimonio, pero cuando nuestro testimonio ocupa el 80% de la charla, nos estamos predicando a nosotros mismos. El 80% de la charla debería ser el Evangelio de Dios. Y el 20% puede ser nuestro testimonio. Nunca es al revés. Hemos venido a sobreedificar sobre un fundamento que lo puso Jesucristo, que es la roca. Y cada uno de ellos, Pablo, y vamos a ver en la tercera pregunta que vamos a ver, Pablo se esmera para que entendamos muchas cosas. Y va poco a poco. Porque la tercera pregunta que vamos a respondernos es, ¿entendemos que somos el templo de Dios, hermanos? ¿Entendemos? En 1 Corintios 3, del 12 al 15, y después vamos a leer 1 Corintios del 3, del 16 al 17, dice lo siguiente: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oro, plata, piedras preciosas son materiales de alta calidad y mucha purificación, hermanos. Pablo en este versículo habla que si algún otro edificara sobre este fundamento, que es Cristo, referido a todos nosotros, no solo a los que estamos predicando, porque nosotros estamos mandados a llevar su palabra donde vayamos, ¿sí? Somos llamados a edificar, ¿qué? La iglesia. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento. ¿Para qué? Para ser ministros o siervos fieles. ¿De quién? De Cristo. Madera, heno, hojarasca, materiales que fácilmente desaparecen, se queman. Estos materiales representan toda actividad superficial que carece de valor. No se refiere a actividades malas, hermanos. Se refiere al tiempo oportuno para el tribunal de Cristo. Amén. Todos vamos a pasar por juicio, pero nosotros los que hemos nacido de nuevo vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Por eso dice acá, si bien él mismo será salvo. ¿Sí? No es un tema que perdemos salvación, no. En el tribunal de Cristo, todos los que vamos a pasar por el tribunal de Cristo somos salvos. Pero tenemos una obligación de edificar algo sobre el fundamento. Muchos hemos podido edificar oro, plata, piedras preciosas, o tal vez heno, hojarasca, sobre ese fundamento. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice. Pero esto describe un elemento esencial en la motivación más profunda y la meta suprema del creyente, que es agradar a Dios. Todo lo que debo hacer siempre es agradar a Dios. Ahora tenemos que examinarnos y decir, ¿estoy agradando a Dios en todo lo que hago? Cuando me levanto en la mañana, ¿por qué me levanto? ¿Cuál es mi motivación por la que hago? ¿Cuál? ¿Sobre qué roca estoy construyendo y qué voy a construir? De eso se trata. Y en el tribunal de Cristo cada uno va a decir, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, y el Señor nos dirá, a ver, ¿has hecho esto? Ah, sí, has edificado. Sí, pero esto era hojarasca.
se quema, no sirve. ¿Por qué? Porque nuestra motivación era equivocada. Como les decía, nuestra inmadurez nos hace servir de una manera egocéntrica para ser el centro. Voy a llegar temprano a la congregación, hermoso, para escuchar la palabra. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para Él o porque alguien te ha dicho? ¿O porque quieres que realzar y decir que me digan que soy puntual? Yo soy una persona así. ¿Es por Él? ¿Realmente todo lo que hacemos es por Él? ¿Realmente todo es oro, plata, edificamos sobre esa roca? Tenemos que examinar, y por eso Pablo está entrando en la inmadurez. No pude hablarles como a maduros. Sigo tratando como a bebés. Alimento líquido, no puedo. Porque seguimos haciendo las cosas automáticas, nos cuestionamos de lo que el mundo nos ofrece, nos cuestionamos, hermano, o somos o vamos detrás de lo que el mundo nos dice. Si alguien dice, sí, esto es, el otro dice, sí, 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 y todos hacemos lo mismo. Había una prueba interesante que en una universidad habían 150 trabajadores, o diré estudiantes, y uno solo no sabía el color, que iban a decir que el color rojo era verde, uno solo. Todos los demás sabían la prueba. Ellos cuando miraran el color verde iban a decir que era rojo. Y comenzaron uno por uno. ¿Qué color ves? Rojo, 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 rojo. Y claro, él decía, ¿cómo van a ver rojo? Pues imposible. Y cuando llegó su turno, ¿qué creen que él dijo? Rojo, rojo. ¿Qué color ves? Rojo. ¿Por qué? Por la presión. Todos decían rojo. Y no somos así. No somos así. Y de eso está hablando. De eso está hablando. Si permaneciéramos, ¿qué es permanecer? Mantenerse sin mutación en el mismo lugar. Si permaneciéramos, ¿en quién? En Cristo. Si permaneciéramos siempre en su comunión, entendiendo quién es Cristo, entendiendo que Él ya venció, serían las cosas distintas. Realmente podríamos, qué hermoso sería que nos diga como en Mateo 25, 21, y tu Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén, amén. Todos quisiéramos, pero tenemos que analizarnos, tenemos que ver. Ahora, mis queridos hermanos, y creo que es importante, ya voy a concluir, y le puse el título Somos el templo de Dios, porque si bien acá Pablo está hablando de que todos somos colaboradores y que sobreedificamos y que está haciendo mucho hincapié en eso, creo que es importante ver si ustedes son el templo o usted es el templo de Dios. En otras palabras, si nosotros como iglesia somos el templo de Dios, o yo soy el templo de Dios, tú eres el templo de Dios. Y es bueno aclararlo. Y le puse ese título porque realmente es impactante como Pablo nos ha llevado a esto. No hay diferencias, estamos siendo inmaduros, no somos, todos somos iguales, edificamos sobre esa roca, el edificio de Cristo. Cada uno hace una obra. ¿En qué? Para el crecimiento de esa obra, que es el templo de Dios. Ahora, ¿cuál es correcto decir? ¿Que el pueblo de Dios es su templo?
o que cada miembro es un templo? De hecho, en Primera de Corintios, Pablo enseña ambas verdades. En Primera de Corintios 3, del 16 al 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, lo destruirá. En Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En su advertencia a los labradores cristianos, Pablo enseña en 1 Corintios 3:13 que el fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno, ¿verdad? Eso hemos visto. Si es oro, si es plata, piedras preciosas, heno o hojarasca, ¿verdad? O madera. ¿En qué? En el edificio de Dios, ¿sí? Y ahora intensifica con mayor urgencia esta metáfora que Pablo está hablando sobre el edificio, recordándoles que no están derribando juntos cualquier clase de edificio. ¿A quiénes les está recordando? A Pablo, bueno, a los corintios, que cuando les dice quién es Pablo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están dividiendo? ¿Qué están derribando? ¿Qué están derribando? Eso les está diciendo Pablo. Juntos no están derribando, o sea, están derribando juntos una clase de edificio. No es solo un edificio simple, sino un templo. El templo de Dios. De hecho, los materiales costosos que menciona en 1 Corintios 3:12 toman un nuevo sentido. No solo es en el tribunal, sino edificamos sobre esa roca. ¿En qué? En la obra de Dios. Estos son los materiales mencionados una y otra vez en la descripción del templo de Salomón. Esto está en Primera de Reyes 6:7, si lo quieren revisar, y deberían revisarlo, en Primera de Corintios 28:29. ¿Cuál es el sentido cuando habla Pablo y dice, sois templo, sois templo? Si no analizamos cada palabra, podemos entender de otra manera. Sois, plural, plural. No dice eres, sois templo. Plural. Algunos, y muchos han interpretado esto a la luz de 1 Corintios 6:19. O sea, que el Espíritu vive en cada individuo cristiano. Y es verdad, el Espíritu vive en cada uno de nosotros. Y que Dios debería honrarse con el ser físico, templo, con el ser físico, ¿sí? El 3:16 de 1 Corintios 3:16 dice que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. En 1 Corintios 6:19 dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros. En ambos versículos se usa el plural. Qué importante es ver cómo está utilizando cada palabra, pero con un sentido distinto en cada contexto. En 1 Corintios 6:9, vuestro, dice, está en plural, en griego, queriendo decir algo como el cuerpo de cada uno de vosotros, como sea en 1 de Corintios 3:16, y lo dice más naturalmente, dada la construcción de la metáfora que está hablando Pablo, que el templo y el edificio son lo mismo. El templo
no es el cuerpo humano, sino vosotros, colectivamente, como grupo. Este es el templo. Estamos en grupo, como grupo. Amén. Toda la gloria a Él. Amén. Juntos nosotros o vosotros constituyen el templo de Dios. El Espíritu Dios mora en vosotros. Y es verdad. El lenguaje del templo del Antiguo Testamento se amplía ahora a la iglesia. No al cuerpo físico, sino a la suma de la congregación reunida. En los dos pasajes de Corintios, la palabra templo es naos. Propiamente hablando, se refiere al santuario interno del templo, la estructura interior más pequeña que alberga el lugar santo y el lugar santísimo. En vez de que veamos todo el complejo del templo, el segundo lugar, el que invoca en el Antiguo Testamento, es la imagen de la nube que marcaba visiblemente la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo de Salomón. En Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta gloria del Señor no es una nube cualquiera, sino la presencia de Dios mismo. Pablo relaciona esta gloria con la presencia del Espíritu Santo en los cristianos. En 2 de Corintios 3:8 dice: ¿Cómo no será más bien como gloria el ministerio, el ministerio del Espíritu? En 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor mismo. Y veamos en Efesios lo que les estoy diciendo, porque es importante cómo Pablo aclara. En Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio va creciendo coordinadamente para ser un templo en el Señor. Pero esta se desarrolla más en Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Y dice: acercándoos a Él, piedra viva, que es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creéis, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Donde emplea la frase casa espiritual, es templo, es el templo de Dios, el lugar donde ofrecen sacrificios espirituales. En Primera de Pedro, Efesios, Corintios y todos reflejan de la misma manera el pueblo cristiano de Dios, no el edificio en Jerusalén, ¿sí? Es el verdadero templo, el pueblo de Dios. Constituye el real sacerdocio. ¿A qué nos ha llamado? A ser sacerdotes. ¿Y dónde ofrecemos los sacrificios? Acá. Sacrificio vivo. Nosotros mismos. Ahora, mis queridos hermanos, me pregunto,
¿Cuán relevante es congregarnos para nosotros? Dios mismo se pasea en su templo cuando estamos reunidos. Cuando tenemos estas reuniones los domingos, cuando tenemos las reuniones en los hogares, iglesias, hogares, Dios está ahí. Ahí está su templo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero cuando nos reunimos, es su templo. Dios se pasea. ¿Acaso no dice en Mateo 18, 20, donde 2 o 3 personas están reunidas, allí estaré yo? No es así. Esto es revelador. Somos el templo de Dios. Aquí es el templo de Dios, hermanos. Y mis queridos hermanos, yo quiero que, ya terminando porque me he excedido, la carnalidad nos perjudica y no nos hace crecer espiritualmente. Tenemos que vernos a nosotros mismos como personas que somos iguales. ¿Y saben qué? La importancia de congregarnos tiene otro sentido, totalmente. Porque ya no nos congregamos por solo, no, es que es un mandato. No, vengo a ser el templo de Dios. Es donde Dios se pasea, es donde doy mi sacrificio de alabanza, donde escucho su palabra, donde crezco. Ahí crezco. Pongámonos de pie, hermanos. Tenemos Santa Cena y oremos a nuestro Padre Celestial. Y podemos decirle: Señor, reconozco, Padre, que muchas obras en mi vida son madera, heno, hojarasca. Ayúdame a desechar mi carne, Señor. Ayúdame a trabajar en tu reino, en esta tierra. Ayúdame a redimir el tiempo, Señor. A no mentirme. A no decir que estoy ocupado en los afanes de este mundo, que nada me pueden dar. Ayúdame a verme. A verte, Señor. Ayúdame a verte como mi todo, mi presente, mi futuro. Ayúdame a ver las maravillas que has hecho en nosotros. Perdóname, Señor, por no entender que tú habitas en tu templo y que tu templo está en medio de las reuniones como hoy. Señor, estoy convencido que tú estás acá, Señor. Que el Espíritu Santo que está en nosotros se deleita en tu presencia, Señor. Señor, ayúdame a reflejar tu Espíritu en el trato con mis hermanos. Ayúdame a verme como inferior a los demás para poder servirte, Señor. Para poder servir en mi casa. Para poder servirte por donde vaya. Ayúdame a manifestar tu vida, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que estás acá, Señor, en medio de tu templo. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Te agradecemos, Señor, por revelarnos tu verdad en tu palabra. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a no mirarnos unos a otros. Queremos crecer. Queremos ser como tú, Señor.
morir cada día. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.